Bienvenidos a Las Sendas del Misterio, el canal donde exploramos lo inexplicable. Hoy desentrañaremos uno de los mayores enigmas de la historia, el manuscrito Voynich, un libro tan extraño que ha resistido los intentos de descifrado durante más de 600 años. El manuscrito Voynich no es un libro común. Sus páginas están llenas de ilustraciones y textos que parecen sacados de un mundo alterno. Nadie sabe quién lo escribió, ni por qué. Pero una cosa es segura, este libro ha dejado perpleja a la humanidad. En 1912, Wilfrid Voynich, un comerciante de libros antiguos, encontró el manuscrito en un monasterio italiano. Desde ese momento, se convirtió en un objeto de fascinación para historiadores y criptógrafos de todo el mundo. El manuscrito tiene unas 240 páginas, divididas en secciones que parecen hablar de botánica, astronomía, biología y alquimia. Sin embargo, lo que más desconcierta es su texto, escrito en un idioma y alfabeto completamente desconocidos. Las ilustraciones del manuscrito muestran plantas que no existen, diagramas astronómicos incomprensibles y figuras humanas en situaciones desconcertantes. ¿Podrían ser representaciones simbólicas de conocimientos perdidos? Desde su descubrimiento, las teorías han sido muchas. Algunos piensan que es un tratado científico medieval, otros, que es un grimorio mágico. Incluso se ha sugerido que podría ser un libro de poesía codificado. El manuscrito ha sido datado mediante análisis de carbono en el siglo XV, alrededor de 1404 a 1438. Pero no sabemos quién lo escribió. ¿Fue un sabio olvidado, un alquimista o un grupo de eruditos trabajando en secreto? Una teoría intrigante sugiere que el manuscrito es un fraude elaborado. Tal vez un autor medieval lo creó para venderlo a algún noble ingenuo, pero ¿por qué invertir tanto esfuerzo en algo que nadie podría entender? Algunos investigadores creen que el manuscrito está escrito en un idioma real, pero uno que se perdió en el tiempo. ¿Podría ser el último vestigio de una civilización olvidada? Durante siglos, criptógrafos de todo el mundo han intentado descifrar el texto del manuscrito. Desde códigos clásicos hasta modernos algoritmos, ninguno ha dado una respuesta concluyente. La sección del manuscrito que parece estar dedicada a la alquimia ha levantado teorías de que podría ser un manual de transmutación o de preparación de medicinas, pero el significado sigue siendo un enigma. Algunas páginas muestran diagramas estelares que no corresponden a constelaciones conocidas. ¿Podrían ser mapas de un mundo perdido o un intento medieval de representar el universo? El manuscrito incluye figuras humanas en lo que parecen tubos o canales de agua. ¿Son representaciones simbólicas de procesos biológicos o algo completamente distinto? Los estudios modernos han confirmado que el papel es auténtico del siglo XV, y la tinta parece coincidir con la época. Esto descarta que sea un fraude moderno, pero no responde quién lo creó. Incluso Alan Turing, el genio detrás de la descodificación de la máquina Enigma, se interesó en el manuscrito, pero no logró descifrarlo. Si ni él pudo hacerlo, ¿qué tan complejo puede ser? Entre las ideas más extremas está la teoría de que el manuscrito fue escrito por seres de otro mundo. Las extrañas plantas y símbolos estelares han alimentado esta hipótesis durante años. Algunos creen que el joven Leonardo da Vinci podría haber creado el manuscrito como un experimento. Sin embargo, las fechas no coinciden del todo, dejando esta teoría en el aire. Recientemente, la inteligencia artificial ha intentado encontrar patrones en el texto. Aunque se han identificado ciertos códigos lingüísticos, seguimos lejos de entender su significado. Otra teoría sugiere que el manuscrito es un galimatías creado deliberadamente para confundir a cualquiera que lo intente leer. Pero, ¿por qué crear algo tan complejo sin ningún propósito? A pesar de los siglos de estudio, el manuscrito Voynich sigue siendo un desafío para la humanidad. Su misterio no solo está en su contenido, sino en su capacidad para resistir el entendimiento.
¿Es el manuscrito Voynich un tesoro de conocimientos antiguos, un elaborado fraude o un rompecabezas creado para desafiar nuestras mentes? Tal vez nunca lo sabremos. ¿Qué crees que esconde el manuscrito Voynich? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustan los enigmas como este, suscríbete al canal y activa la campanita para explorar más misterios que desafían la historia y la ciencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te gusta lo que ves, suscríbete y dale like. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo contenido. Es gratis y así no te pierdes nada. Nos vemos en el próximo vídeo.